All right, one more critical step in our foundational argument. Y un paso más muy crítico en este argumento fundacional. The Word of God is particularly effective in our sanctification. La palabra de Dios es particularmente efectiva en la santificación. God has given His Word, this book, a particular effectiveness. Dios le ha dado a su palabra, a este libro, una efectividad particular. I think about what Moses said in Deuteronomy chapter 8. Yo pienso en lo que dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 8. Do you remember this? ¿Se acuerdan? He reminded the people that all of the time that they were out in the wilderness, God provided for their physical needs. Él le recordó al pueblo que todo el tiempo que pasaron en el desierto, Dios siempre les proveyó para sus necesidades físicas. Every day He provided for their physical appetite. Cada día les proveyó para su apetito físico. But in Deuteronomy chapter 8, Moses tells them He did that in order to teach them something. Pero en Deuteronomio 8, Moisés les recuerda que el Señor hizo eso para enseñarles algo. I fed you so that you would realize that having your appetite satisfied, you are still hungry. Hice eso, les dice el Señor, para que se den cuenta de que a pesar de que tenían sus apetitos satisfechos, ustedes todavía estaban hambrientos. Why? ¿Por qué? Because man was not made to live by bread alone. Porque el hombre no fue creado para vivir solo de pan. Man lives by the words that come from the mouth of God. El hombre vive de toda la palabra que viene de la boca de Dios. Friends, you are more than your physical appetites. Amigos, ustedes son más que sus apetitos físicos. We were made by God. Fuimos hechos por Dios We were made for God. y fuimos hechos para Dios. And there is a part of us that cannot be satisfied apart from God. Y hay una parte de nuestro ser que no puede ser satisfecha aparte de Dios. And God feeds us with Himself through His Word. Y Dios nos alimenta con Él mismo, pero a través de su palabra. We truly live by the words that come from the mouth of God. Porque nosotros realmente vivimos por las palabras que vienen de la boca de Dios. That's what we live on, Con eso es con lo que vivimos. and that's what we grow by. Y con eso es con lo que crecemos. I've already mentioned this verse from 1 Peter. Ya mencioné este capítulo de Primera de Pedro. Like newborn babies, Como niños recién nacidos, long for the pure milk of God's Word, anhelen la leche pura de la palabra, that you may grow by it. para que por ella crezcáis. Or thinking very specifically of our calling as pastors and church leaders, I think about 2 Timothy 3:16 and 17. O hablando más específicamente de nuestro llamado como pastores y líderes, lo que viene a la mente es 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice así. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Or I think about one of my favorite passages about the effect of God's Word in the believer's life. O también me viene a la mente uno de mis pasajes favoritos en cuanto al efecto que tiene la palabra de Dios en la vida de un creyente. Psalm 19. El Salmo 19. I have a particular affection for this psalm. Yo tengo un afecto particular por este salmo. I remember as a little boy my father loving this psalm over his family. Yo me acuerdo como cuando era niño mi papá nos hablaba y amaba mucho este salmo y con ese bendecía a su familia. Especially verses 7 through 11. Específicamente los versículos 7 al 11. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Y además tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa.
All of these things God says His Word can do. Todas estas cosas el Señor nos dice que su palabra las hace. Reviving our souls. Reaviva nuestras almas. Anybody else ever need that? ¿Alguien necesita eso Or is it just me? o solo yo? Making us wise. Nos hace sabios. Anybody else interested? ¿Alguno de ustedes está interesado? Rejoicing our hearts. Regocija nuestro corazón. Anybody else want their heart rejoiced? ¿Alguno de ustedes quiere que su corazón sea regocijado? Brightening our eyes. Alumbra nuestros ojos, Warning us. nos advierte Providing great reward. y nos da una gran recompensa. All of these things God intends His Word to do in our lives. Todas esas son las cosas que Dios quiere que su palabra haga en nuestras vidas. So if that foundational argument is sound, Si ese argumento fundacional es correcto, that means as Christians and certainly as pastors and leaders, eso significa que como cristianos y ciertamente como pastores y líderes, we must have a real and vital life in the Word. tenemos que tener una vida real y vital en la palabra. And in order for that to be effective, Y para que eso sea efectivo, it is absolutely necessary that you have certain convictions about God's Word. es absolutamente necesario que ustedes tengan ciertas convicciones acerca de la palabra. 4 convictions necessary for a functional doctrine of Scripture. 4 convicciones necesarias para que tengan una doctrina funcional de la Escritura. And by the way, if you don't have these convictions, you should not be preaching. Y a propósito, si ustedes no tienen estas convicciones, no deberían predicar. When I used to teach at Trinity Seminary, I would tell the students all the time, Cuando yo enseñaba en el seminario Trinity, yo le decía esto a los estudiantes todo el tiempo. doesn't matter what your grades are. No me importa cuáles son tus calificaciones. If you don't believe these things about the Bible, you should not be allowed to graduate. Si tú no crees estas cosas acerca de la Biblia, tú no deberías ser permitido, no te deberían permitir que te graduaras. And Jeff, I know you have the same conviction at the Pastor's College. Y Jeff, yo sé que tú tienes esa misma convicción en el colegio de pastores. If you don't believe these things about God's Word, you shouldn't be handling God's Word. Si tú no crees estas cosas acerca de la palabra de Dios, tú no deberías estar manejando la palabra de Dios. But these convictions are absolutely necessary for us also in our feeding on personally God's Word. Pero estas convicciones también son necesarias para que nosotros nos alimentemos de la palabra de Dios. And so 4 convictions necessary for God's Word to do its work. 4 convicciones necesarias para que la palabra de Dios haga su obra en nosotros. First, Número 1, the God-breathedness of Scripture. la exhalación por parte de Dios de la Escritura. 2 Timothy 3:16 tells us all Scripture is breathed out by God. Segunda de Timoteo 3:16, como acabamos de leer, nos dice, toda la Escritura es inspirada o exhalada por Dios. And the point that Paul is making there is it's actually from God. It is from His mind. Y lo que está tratando de decir Pablo es que esta palabra realmente vino de la mente de Dios. So God has spoken something specific and objective. Dios ha hablado algo específico y objetivo. There is something He's seeking to say to us. Hay algo que Él está tratando de comunicarnos a nosotros. I regularly tell students you should imagine God's face looking up at you from behind every page of Scripture. Yo siempre les digo a mis estudiantes, ustedes deben tratar de imaginarse cuando leen la palabra que ahí está el rostro de Dios viéndolos a ustedes mientras leen. And there's an expression on His face. Y hay una expresión en el rostro de Dios. There's something He's trying to say. Hay algo que Él está tratando de decirte. And by the way, pastors, you should not only imagine God's face behind every page of Scripture, Y a propósito, pastores, no solo traten de imaginar el rostro de Dios detrás de cada página de la Escritura, but you should imagine God sitting in the congregation on Sunday morning when you're preaching. también imagínense a Dios sentado ahí con su congregación los domingos cuando ustedes predican. And every now and then you should check in with Him. Y de vez en cuando voltéalo a ver a Él. And if you see Him with the expression on His face like, Y si lo ves con una expresión en su rostro de qué,
I know where you got that, but that's not what I was saying. Como que te está diciendo, yo sé de dónde lo sacaste, pero eso no es lo que yo quiero decir ahí. The expression you want to see on God's face is, yes, that's it. That's what I was La trying to say. expresión que tú siempre quieres ver en el rostro de Dios es, sí, eso es lo que yo quiero decir. So the first conviction you must have is that God has spoken, and the Bible, this book, is that word written. La primera convicción que debes tener es que Dios ya ha hablado y lo que ha hablado es este libro, es lo que está escrito aquí. Brother, sister, you need to have that conviction deep in your heart. Hermano, hermana, tú necesitas tener esa convicción en lo más profundo de tu corazón. Believing that is going to have a profound effect on your receiving of God's word. Porque creer esto acerca de Dios va a tener un efecto muy profundo en cuanto a cómo recibes tú lo que te dice en su palabra. And in your responding to God's word. Y también en tu respuesta a lo que Él te dice en su palabra. It will set you free from wondering. Y te va a liberar de andarte ahí, de andar vagando ahí. It will help you to know that this book is trustworthy and true. Y te va a ayudar a saber, a estar convencido de que este libro es digno de confianza, es verdadero. Every word of God is true. Porque cada palabra de Dios es verdad. If this conviction is not in place, every time you encounter something hard in Scripture, Porque si esta convicción no la tienes donde la debes tener, cada vez que encuentres algunas palabras difíciles en la Biblia, and every time you encounter something hard in life, y cada vez que te encuentres con alguna dificultad en tu vida, you're going to be second guessing. vas a estar adivinando ahí qué hacer. What James describes as double-minded. Y te vas a volver, como dice Santiago, una persona de doble ánimo. So first, you must have a conviction of the God-breathedness, the God origin of Scripture. Así que tienes que tener una convicción de que Dios exhaló esta palabra, de que el origen de la Escritura es Dios mismo. Second, conviction number 2, Segunda convicción, the understandableness of Scripture. la comprensibilidad de la Escritura. 2 Timothy chapter 2, verse 15 Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15 says this, dice esto: do your best to present yourself to God as one approved, esfuérzate por presentarte a Dios como un obrero aprobado, rightly handling the word of truth. que maneja con precisión la palabra de verdad. In other words, there is such a thing as a right handling of this. En otras palabras, si hay tal cosa como el manejar con precisión este libro. God means us to understand what He has said. Y Dios tiene la intención de que entendamos lo que Él dice. He means for us to get it. Él quiere que lo captemos. Do you remember that wonderful scene in the book of Nehemiah? ¿Se acuerdan de aquella escena maravillosa en el libro de Nehemías? All of the people are gathered together, Todo el pueblo está reunido and Ezra is standing on this platform that has been constructed specifically for this purpose. y el Esdras está parado ahí en una plataforma que fue construida específicamente para eso. And do you remember? ¿Se acuerdan? Ezra opened the book, Y Esdras abrió el libro. and he taught so that the people could understand. Y él les enseñó, y dice la Biblia, de tal manera que la gente le pudiera entender. God has communicated to us, and it's not some secret code. Dios se ha comunicado con nosotros y no lo hizo con un código secreto That is impossible to que understand. sea imposible de entender. Now, let's be honest. Seamos honestos. There are parts that are challenging. Sí hay partes que son muy retadoras. Remember what Peter said about Paul's writings. ¿Se acuerdan lo que dijo Pedro de los escritos de Pablo? Some of them are hard to understand. Dijo, algunas de las cosas que Pablo escribió son difíciles de entender. But can I say to you this morning? Pero yo les quiero decir esto Afternoon. esta mañana. Is it this afternoon now? Esta- It is. ya es I've lost afternoon, it. esta tarde, ya es tarde. There we are. Yeah. This phrase has helped me over the years. Esta frase a mí me ha ayudado mucho con el paso de los años. Scripture will yield to believing study. La escritura va a producir algo en los que la estudian creyéndola. God means us to understand it.
¿Por qué? Porque el Señor quiere que la entendamos. You must have that conviction. Tenemos que tener esta convicción. Third, Número 3, the usefulness of Scripture. la utilidad de la Escritura. Again, I think about 2 Timothy 3:16. Y de nuevo pienso en 2 de Timoteo 3:16. All Scripture is breathed out by God Toda la Escritura es inspirada por Dios and is useful, y es útil, dice ahí. profitable. Es provechosa. God intends to use it to get things done in our lives. Dios quiere usarla para lograr algo en nuestras vidas. Now, let's ask the question, Ahora hagamos la pregunta. how does Scripture exercise its usefulness? ¿Cómo lleva a cabo la Escritura su utilidad, su provecho? By teaching, ¿A través de enseñanza, rebuking, de reprensión, correcting, corrección and training y instrucción in righteousness. en justicia? I have a very vivid memory of a day many years ago Yo tengo una memoria muy clara de una ocasión hace muchos años, when I had the privilege of spending the day with my dear friend Jeff. cuando tuve el privilegio de pasar un día con mi querido amigo Jeff. It was a Saturday between a week of teaching and a Sunday of preaching. Era un sábado en medio de una semana que yo había estado enseñando y venía el domingo cuando tenía que predicar And we had the whole day together. y teníamos todo el día para pasarlo juntos. And so we drove together to that very important battlefield, Gettysburg. Y manejamos juntos a un campo de batalla muy famoso en Estados Unidos de la Guerra Civil, que es un lugar que se llama Gettysburg. It was about 3, maybe 4 hours away, and so we had a lot of time in the car together. Y estaba como a 3 horas, tal vez 4, así que teníamos mucho tiempo para pasar juntos ahí en el carro. And so I thought I would take advantage of the opportunity to be with my friend and share something about a little struggle I was having in my marriage. Y dije, pues voy a tener la oportunidad de pasar tiempo con mi amigo y de compartirle algo sobre algunas luchas que yo estaba teniendo en mi matrimonio. At that time, I was teaching at Trinity Seminary, En aquellos años yo todavía era profesor, estaba enseñando en el seminario Trinity. and at the end of a long day, I'd have an hour to drive home, and all I could think of was dinner. Y al final de un día muy largo, ya tengo todavía una hora que manejar para llegar a mi casa y lo único que yo estaba pensando era cena. In fact, sometimes I would think about it so much that I would start to salivate. Y a veces lo pensaba tanto que hasta empecé a salivar. And on one particular occasion, I arrived home only to find the table empty. Y en una de esas ocasiones que así iba pensando, llegué a la casa y encontré la mesa vacía. And my wife was on the phone. Y mi esposa estaba en el teléfono. I think all men have this gesture. Y yo creo que todos los hombres tenemos este gesto. When we're at our best, we keep it inside of us. Y cuando estamos en nuestro mejor momento, tal vez lo podemos mantener allá adentro. But sometimes it comes out. Pero muchas veces se nos sale. This is what the gesture looks Y like. este es el gesto. Can we get moving, please? ¿Le puedes adelantar a tu llamadita, por favor? And so I did one of those to Beverly. Can we get moving, Así please? que yo le dije, ¿te puedes mover? En plural, ¿nos podemos apresurar, por favor? And when she got off the phone, I spoke to her sharply. Y cuando ella dejó el teléfono, le hablé, pero de una manera áspera. Now, I don't yell at my wife, Yo no le grito a mi esposa, but there was an edge to my voice that was not appropriate for a godly man to speak to his wife. pero había un tono ahí en mi voz que no era apropiado para cómo le debe hablar un esposo a su esposa. I said to her, "Do you have to speak to your mother now? Y yo le dije, ¿tenías que hablar con tu mamá ahorita? You've got all day to speak to your mother." Tuviste todo el día para hablar con ella. And so now I'm in the car with Jeff explaining this situation, Y ahí estaba yo en el carro con Jeff explicándole todo esto. and he very patiently listened. Y él con mucha paciencia me escuchó. And when I was done, do you know where he took me? Y cuando terminé de decirle, ¿saben a dónde me llevó él? James chapter 4. A Santiago capítulo 4. Why are there quarrels and fights among you? ¿Por qué hay guerras y conflictos entre ustedes? Is it not because you want something and you did not get it? ¿No es porque desean algo y no lo obtienen? And God's word was like a spotlight
right on my heart. Y la palabra de Dios se volvió como una luz penetrante que llegó a mi corazón. Somebody might have said, you need to work on your communication. Alguien me pudo haber dicho, tú lo que necesitas es trabajar en tu comunicación. But my brother brought God's word to the real issue in my heart. Pero mi hermano trajo la palabra de Dios al verdadero problema que había en mi corazón. You talk about useful. Y si estamos hablando de que es útil, Now, I don't know if my wife would say that I've never spoken harshly to her ever since. y no sé si mi esposa pueda decir que ya nunca jamás le volví a hablar de una manera áspera, But God He used His word to help me see something that made a change in my behavior. pero Dios usó su palabra para ayudarme a ver algo que ayudó a cambiar mi comportamiento. And can I just tell you, your Bible is full of things like that. Y les puedo decir que su Biblia está llena de cosas como esas. Your Bible is very useful. Su Biblia es muy útil. And brother, sister, you need to believe that. Y hermano y hermana, tú necesitas creer eso. One more conviction you must have. Una convicción más que debemos tener. The efficacy of Scripture. La eficacia de la Escritura. Or we could say the power of Scripture. También podríamos decir el poder de la Escritura. I think about Isaiah chapter 55, verses 10 and 11. Aquí pienso en Isaías 55, versículos 10 y 11. Just as the rain and the snow come down from heaven and they do not return without accomplishing what God sent them for, Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no regresan sin haber llevado a cabo el propósito para el cual fueron enviadas, so my word will not return to me without accomplishing that which I sent it for. así mi palabra no va a regresar a mí sin haber logrado aquello para lo cual yo la envié. I mean, stop and consider all of the things that God's word says it can do. Pónganse a pensar por un momento en todas las cosas que Dios dice que su palabra puede hacer. I've just provided a representative list here there for you. Y ahí les doy una lista representativa en el bosquejo. It initiates faith. La Biblia inicia la fe. Romans 10:17. Romanos 10, 17. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. It gives spiritual life. Da nueva vida espiritual. 1 Peter 1:23. Primera de Pedro 1:23. You have been born again Ustedes han nacido de nuevo through the living and abiding word. a través de la palabra viva del Señor. It helps us to grow. Nos ayuda a crecer. 1 Peter 2:2. Primera de Pedro 2:2. Like newborn babes, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Como niños recién nacidos, deseen la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis. It sanctifies. Nos santifica. John 17:17. Juan 17:17. Sanctify them by your truth. Your word is truth. Santifícalos en tu palabra es verdad. It searches and convicts. También escudriña y redarguye. Hebrews 4:12. Hebreos 4:12. The word of God is living and active, and it is able to search the thoughts and the intentions of the heart. La palabra de Dios es viva y eficaz y discierne las intenciones del corazón. It liberates. Nos libera. John 8:31 and 32. Juan 8:31 y 32. You shall know the truth, and the truth shall set you free. Conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. And I think about that magnificent psalm, Psalm 119, Y pienso también en ese maravilloso salmo, el Salmo 119, which over and over again, 176 verses, que una y otra vez, 176 versículos, tells us all the things that God's word can do and will do for nos us. dice todas las cosas que la palabra de Dios puede hacer y que Él quiere hacer a través de ella. This is what God's word can do. Esto es lo que la palabra de Dios puede hacer. And so is it any wonder in Psalm 1 that it says, how blessed is the man who delights in the law of the Lord? Así que no nos debería maravillar que el Salmo 1 diga, bienaventurado el hombre que se deleita en la ley de Dios, You're going to be like a tree porque vas a ser como un árbol which bears fruit. que siempre da fruto Your leaf doesn't wither. y que tus hojas nunca se van a caer. And whatever you do
y prospers. que todo lo que vas a hacer prosperará. Listen, it is God's intention to nurture us Es la intención de Dios nutrirnos and to cause us to grow by His Word. y llevarnos a crecer por medio de su palabra. And based on these convictions, Y en base a estas convicciones, you should have a heart full of expectancy, debemos tener un corazón lleno de expectación, anticipation of God's transforming grace in your life through His Word. de anticipación de la gracia transformadora de Dios en nuestras vidas, Making you more and more like Him. por la cual nos hará más y más semejantes a Él. However, there is another thing that is absolutely necessary, Sin embargo, hay otra cosa que es absolutamente necesaria, and that is the appropriate posture towards Scripture. y es la postura apropiada hacia la Escritura. In one word, Y en una palabra, humility. esa postura es humildad. I just want to say a brief word here. Y quiero decir algo breve aquí. In order for Scripture to exercise its effect, Para que la palabra pueda llevar a cabo su efecto, it is necessary that we position ourselves rightly to God's Word. es necesario que nos posicionemos de una manera correcta ante la palabra de Dios. There needs to be a willingness, a readiness to place ourselves under the authority of God's Word. Tiene que haber una disposición de nosotros de colocarnos bajo la autoridad de la palabra. Too often we are tempted to see ourselves over God's Word. Porque muchas veces somos tentados a vernos a nosotros mismos por encima de la palabra, As if we are the judges. como si nosotros fuéramos el juez. Pastors, I will regularly do this before our congregation in order to remind us of the right posture to God's Word. We place ourselves under God's Word. Pastores, yo hago esto regularmente en la congregación para recordarnos a todos cuál debe ser nuestra postura ante la autoridad de la palabra de Dios. Debemos estar debajo de esa autoridad. We need to be willing to place ourselves under the scrutiny of God's Word. Debemos estar dispuestos a colocarnos a nosotros mismos debajo del escrutinio de la palabra de Dios. We pray with David in Psalm 139, Y debemos orar con David en el Salmo 139. search me, O God, Escudriñame, oh Dios, know my heart, conoce mi corazón, try me and know my anxious thoughts, ve si hay en mí alguna ansiedad and lead me in the everlasting way. y guíame en el camino eterno. And God, I know that the way that you search my heart Y hay que decir, Señor, yo sé que la manera en la que tú escudriñas mi corazón is by your word, es por medio de tu palabra. and so I gladly place myself under its authority. Así que yo alegremente, voluntariamente me coloco debajo de su autoridad. So friends, here's a good test question. Así que esta es una buena pregunta de prueba. When was the last time that you made a change in your life because of something God showed you in His Word? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un cambio en tu vida porque Dios te mostró algo específico en su palabra? Think very specifically about that question. Piensen de una manera muy específica sobre esa pregunta. When was the last time that I repented of a sin or pursued a particular obedience because of something God showed me in His Word? ¿Cuándo fue la última vez que tú te arrepentiste de un pecado o empezaste a obedecer algo porque Dios te lo mostró claramente en su palabra? Are you coming to God's Word humble, ¿Tú vienes a la palabra de Dios con humildad, ready to change, listo para cambiar, ready to grow, listo para crecer, eager to have God shape you more and more to be like Him? deseoso de que Dios te cambie más y más y te haga semejante a Él? Now, with those convictions and that posture in place, Con esas convicciones y con esa postura en el lugar correcto, let's for the rest of our time together get very practical. vamos ahora para el resto de nuestro tiempo a ponernos muy prácticos. I want to offer a simple recommendation for daily time in God's Word. Les voy a ofrecer una recomendación muy sencilla para su tiempo a diario en la palabra de Dios. I will talk about some other practices in just a moment, Voy a hablar de otras prácticas en un momento,
But let's think about our daily time in God's Word. Pero vamos a hablar ahorita de nuestro tiempo diario en la palabra de Dios. A discipline that you pursue in order to train yourself for godliness. Que es una disciplina que tú vas a practicar para disciplinarte para la piedad And it will require some effort. y que va a requerir un esfuerzo. So I just want to suggest 3 very simple steps. Quiero sugerirles 3 pasos muy sencillos. Step number 1, Paso número 1, begin with a brief prayer. empieza con una oración breve. Briefly pray, asking God's help as you read His Word. Ora brevemente que Dios te ayude mientras lees su palabra. Ask God to feed you and to help you to grow. Pídele a Dios que te alimente y que te ayude a crecer. There are all kinds of prayers that you can use. Y hay muchas oraciones que puedes usar. I've included some sample prayers there in that outline. Y en el bosquejo que les di he incluido varias oraciones como ejemplos. Don't use them all at once. No las deben usar todas al mismo tiempo. Just pick one Hay que escoger una. and humbly ask God to be at work through His Word. Y hay que pedirle humildemente a Dios que Él obre en nosotros por medio de su palabra. One of my favorite prayers that I pray regularly. Una de mis oraciones favoritas que oro regularmente. God, I want to think about things the way you think about things. Le digo, Señor, yo quiero pensar sobre las cosas como tú piensas sobre las cosas. I want to feel about things the way you feel about things. Quiero sentirme acerca de las cosas como tú te sientes acerca de las cosas. And I want to respond to things the way you want me to respond to things. Y quiero responder a las cosas de la manera en la que tú quieres que yo responda a las cosas. And so, God, as I now open your word, form your mind and your heart in me. Así que, Señor, ahora que abro tu palabra, por favor, forma tu mente y tu corazón en mí. That's step number 1. Ese es el paso número 1. It will take you maybe 2 or 3 minutes. Y te va a tomar tal vez 2 o 3 minutos. But remember, it's not how long you pray, it's the posture of your heart and the seriousness of your intention. Y recuerda, no es qué tanto vas a orar. Lo importante es la postura de tu corazón y qué tan en serio estás deseando tú que Dios haga eso. Step number 2. Paso número 2. I'm just trying to be very practical. Y aquí estoy tratando de ser muy práctico. In an unhurried way, open your Bible to the place where you are reading. De una manera no apresurada, abre tu Biblia en el lugar que vas a leer And read your Bible. y lee tu Biblia. Prayerfully meditate on God's Word. Y en una postura de oración, medita en esa palabra. You can do this for 10 minutes. Lo puedes hacer por 10 minutos, You can do this for an hour. lo puedes hacer por 1 hora, Again, what is important is your intention. pero lo importante es tu intención. You are seeking to let God feed you with His Word. Porque lo que estás buscando es que Dios te alimente con su palabra. You are entering into communion with God, Porque estás entrando a una comunión con Dios, giving and receiving. dando y recibiendo, Giving and receiving. dando y recibiendo, Giving your heart and your mind to God, dándole tu corazón y tu mente a Dios, God giving His heart and mind to you. y Dios dándote a ti su mente y su corazón. You're communing with God. Estás teniendo comunión con Dios. 3 things are necessary. 3 cosas son necesarias. Let's be very practical. Esto es muy práctico. You need some time. Necesitas apartar cierto tiempo. So, brothers, sisters, make some time. Así que hermanos, hermanas, aparten tiempo. Provide for this in your schedule. Metan esto a su agenda, a su horario. And you need a place. Y necesitan un lugar, This is going to happen somewhere. porque esto va a suceder en algún lugar. Find some place where you can be undistracted. Y encuentren un lugar donde puedan estar sin distracciones. And I should say, Y tengo que decir esto. I remember when we had 3 little ones in the house. Yo me acuerdo cuando teníamos a 3 pequeños en la casa. Finding a place that is undistracted is
impossible. Y encontrar un lugar sin distracciones era imposible. And so I remember one occasion where I had gotten up and I had some quiet time and my little boy snuck his face around the corner. Y me acuerdo una vez que me levanté temprano y estaba ahí teniendo yo mi tiempo devocional tranquilo y de repente mi hijo se asoma Daddy, what are you doing? y me dice, papá, ¿qué estás haciendo? And right there I thought, I'm going to tell my son to go back to bed. Y ahí de inmediato pensé, le voy a decir que vaya y se vuelva a acostar. But the Spirit of God said, no, no, Pero el Espíritu de Dios me dijo, no, you invite him in. invítalo, Come sit by Daddy. ven y siéntate junto a mí. And in a tiny little small way, I began to help my son have an affection for God's Word as he watched his dad. Y de una manera muy sencilla empecé a tratar de enseñarle a mi hijo a desarrollar un afecto por estar en la presencia de Dios, viéndome él ahí mientras yo oraba. If you can, find an undistracted place. Si puedes, encuentra un lugar sin distracciones. But I remember reading a Puritan sermon that had this wonderful title. Yo recuerdo que leí un sermón de un puritano que tenía un maravilloso título: How to Meet with God in a Close House. ¿Cómo encontrarte con Dios en una casa cerrada? And the recommendation of that Puritan preacher, Y la recomendación de ese pastor puritano be alone if you can, decía, trata de estar solo si puedes, but don't miss the opportunity to be a testimony, an example for your house. pero no pierdas la oportunidad de ser un ejemplo, un testimonio para los de tu casa. We don't do this to impress them, No lo hacemos para impresionarlos, but if in God's kindness they're present, fold them in. pero si en la bondad de Dios ellos están presentes, inclúyelos. You need a time, Necesitas un tiempo, you need a place, un lugar and you need a plan. y necesitas un plan. Don't just randomly hope for some inspiration here. No nada más al azar abras la Biblia para que te llegue alguna inspiración. So, for example, right now I'm reading in 2 Samuel and the Gospel of John. Por ejemplo, actualmente yo estoy leyendo Segunda de Samuel y el Evangelio de Juan. I open my Bible to where I left off yesterday. Y yo abro mi Biblia donde me quedé ayer. I like to read in two places, Me gusta leer en dos lugares and often God uses that to heighten His Word. y Dios a menudo usa eso para darle un mayor énfasis a su palabra. Scripture speaking to Scripture, La Escritura le habla a la Escritura and God using that to feed me. y Dios usa eso para alimentarme. So, finally, you need a method. Y finalmente necesitas un método. What I'm recommending is what I call prayerful meditation on Scripture. Y lo que yo recomiendo es una meditación con una postura de oración en la palabra. You read, Tú lees, you pause, haces una pausa, you linger, te detienes ahí you pray. y oras. So, for example, Por ejemplo, you're reading Psalm 1, si estás leyendo el Salmo 1 and you read that first line, how blessed is the man, y lees, cuán bienaventurado es el hombre, and you pause, te detienes, you think, piensas and you pray, y oras God, give me the blessedness of this man. y le dices, Señor, dame la bienaventuranza de este hombre. And then you read some more, Y luego lees más and you pray, y oras. God, help me not to walk in the way of the wicked today. Y le dices, ayúdame a no andar en el consejo de los malos hoy. Reading through, regularly pausing, thinking, praying, Leyendo, deteniéndote, meditando, orando. listen, if you prayed at the beginning, Si tú oras al principio, you can expect God to be at work. tú puedes esperar que Dios va a estar obrando. You can expect spiritual activity. Puedes esperar que va a haber una actividad espiritual. God loves to respond to the prayers of His people. Porque al Señor le encanta responder a las oraciones de su pueblo. And so you are interacting with the living God through His Word. Así que ahí estás interactuando con el Dios vivo a través de su palabra. That's step number 2. Paso número 2 ese es. Now, let me just mention step number 3. Y ahora voy a mencionar nada más el número 3. After your time of meditation, let that lead you into a time of more focused prayer and intercession. Después de tu tiempo de meditación, deja que eso te dirija a un tiempo más específico de oración específica, Asking for God's protection.
pidiéndole a Dios por su protección, asking for God's provision, pidiéndole a Dios su provisión, asking for God's guidance, pidiéndole a Dios su dirección asking for God's favor y pidiéndole a Dios su favor on your life, sobre tu vida, on your family, sobre tu familia, on your church. sobre tu iglesia. I try to do this every day. Yo trato de hacer esto cada día. It's not complicated. No es complicado. I've read God's word, I've met with God, Yo leí la palabra de Dios, tuve un encuentro con Dios and now I speak to Him y ahora le hablo a Dios. and I pray every day for my family, Y oro cada día por mi familia, for my day, por mi día and for the church. y por la iglesia. It's not complicated. No es complicado. It's how we train ourselves for godliness. Así es como nos disciplinamos para la piedad. And you will see in the outline there one last heading. Y ustedes van a ver un encabezado más en el bosquejo. Various settings and rhythms. Hay varios escenarios y varios ritmos. I just want to put before you these possibilities, Quiero poner ante ustedes estas posibilidades. these other practices that I have found to be so useful through the years of my pastoral ministry. Otras prácticas que para mí han sido muy útiles a lo largo de mi ministerio. And as I read Christian biography, I'm always encouraged when I see similar practices in other people's lives. Y cuando yo leo biografías, me anima mucho ver que estas prácticas también las hacían otros hombres. Each one of these is a practice, Cada una de estas es una práctica, a spiritual discipline una disciplina espiritual that is designed to put you in a position for God to be at work through His Word, helping you grow. que tiene la intención de colocarte en una postura en la que Dios puede obrar a través de su palabra para ayudarte a crecer. In each case, the purpose is to create a space for you to be in God's Word. Y el propósito en cada una de estas es que tengas tú un espacio en el que puedas colocarte para que Dios te ayude a crecer, Prayerfully meditating on God's Word, para que estés meditando en una postura de oración en la palabra, seeking communion with God. para que estés buscando tener una comunión con Dios. Now, we've already talked about a daily rhythm, Ya hemos hablado de un ritmo diario, what we often speak of as our quiet time. lo que se conoce como nuestro tiempo devocional. But there is a discipline of more extended times of solitude. Pero hay otra disciplina de tener tiempos más largos de estar a solas. You could think of this as a monthly rhythm or a quarterly rhythm. Y este pudiera ser un ritmo mensual o algo que haces trimestralmente. You'll have to see what works for you, Tienes que ver qué es lo que mejor funciona para ti given your life situation. en base a tu situación actual. But can I say to you, you will have to fight for this. Pero quiero decirte, tienes que pelear para que esto suceda. I usually try to think of a roughly 3-hour period. Y yo generalmente me refiero a esto en cuanto a como si fuera un periodo de 3 horas. A time when you can get away, just you and your Bible, Un tiempo en el que te puedes apartar solo con tu Biblia and have a prolonged time of meditation. para tener un tiempo prolongado de meditación. Just think about the opportunity here. Piensa en la oportunidad que eso representa. I would imagine if I asked everyone in this room that every one of us would have some place of Scripture that we're longing to spend extended time in. Me pregunto aquí si ustedes quisieran tener esa oportunidad de una parte de la Escritura que les encantaría pasar más tiempo con Dios y con esa parte de la Escritura. That you have a desire to just sit for an extended time and be with God's Word. Y que tienes el deseo de solo sentarte ahí por un tiempo extenso con la palabra de Dios nada más. Like Jesus' teaching in the upper room in John 13 through 16. Por ejemplo, y estudiar a fondo todo lo que el Señor les enseñó en la última noche a sus discípulos, desde Juan 13 hasta Juan 17. Or the book of Micah. O a lo mejor leer todo el libro de Miqueas. Or those magnificent chapters in Isaiah 40 through 45. O esos magníficos capítulos de Isaías 40 al 45. Or Psalm 119. O el Salmo 119. I'm sure we all have a place in Scripture that we're longing to spend time in.
Porque estoy seguro que todos tenemos alguna porción de la Escritura con la cual nos encantaría pasar más tiempo to just sit and soak in God's word for an extended period. y solo sentarnos y saturarnos de la palabra de Dios por un tiempo extenso And let God revive your soul y dejar que Dios reavive nuestras almas and rejoice your heart y que regocije nuestro corazón and brighten your y eyes que alumbre nuestros ojos and pour out his love into your y que heart. derrame su amor en nuestro corazón. And then I want to recommend to you the practice, if possible. Y también quiero recomendarles esta práctica si es posible, You've got to make sure that this is not a burden on your spouse. pero asegúrense que esto no se vuelva una carga para sus esposas. Although there will be a cost, Aunque va a haber un costo, and it's this practice of getting away for a few days, y me refiero a la práctica de apartarte por varios días, 2 or 3 days alone, pasar 2 o 3 días a solas, with a plan to spend really extended time in God's Word. con un plan para pasar tiempo aún más extenso en la palabra de Dios. Maybe this is in preparation for a coming preaching series. A lo mejor esto es como una preparación para una nueva serie que vas a empezar a predicar. And you really want to soak yourself in that book of the Bible. Y tú te quieres saturar de ese libro de la Biblia que vas a empezar a predicar. Maybe it's to think and pray about some pastoral situation. A lo mejor es para pensar y orar sobre una situación pastoral que estás enfrentando. Listen, I am sure that there has not been any other practice as fruitful for my pastoral ministry and my growth in godliness than creating time and space to be with God in His Word. Porque yo estoy seguro que no ha habido ninguna otra práctica más útil, más fructífera para mi ministerio pastoral que crear tiempos y espacios en los que yo pueda estar por largo tiempo a solas con Dios. Daily rhythms, Ritmos diarios, monthly rhythms, ritmos mensuales, annual rhythms. ritmos anuales. Now, let me bring this to a Y close déjenme llevar esto a una conclusión with just a word of pastoral care for you. con una palabra de cuidado pastoral para ustedes. I recognize the very real possibility that hearing a message like this might make some of us feel weighed down. Yo reconozco la posibilidad muy real de que escuchar un mensaje como este pueda hacer que muchos de ustedes se sientan con un tremendo peso encima, Maybe even condemned. tal vez hasta condenados. I remember hearing a guy tell me he had just come from another church to our church, Yo me acuerdo que un hombre una vez me dijo, y él acababa de llegar a nuestra iglesia, de otra iglesia, and he was describing his previous experience in church, y me estaba explicando cómo fue su experiencia en la otra iglesia, and he said to me at one point, y en un momento me dijo esto: every time I went to church, it felt like they put another stone in my backpack. cada vez que yo iba a la iglesia, sentía como que ponían otra piedra en mi espalda. Brothers, we have talked about a very practical thing here. Y hermanos, aquí estamos hablando de algo bien práctico. Do not see this as a stone. No vean esto como piedras. This is God's grace. Esta es la gracia de Dios. The law makes demands and supplies nothing to help us. Porque la ley no nos da nada, hace demandas, pero no nos da nada para cumplir esas demandas. Much better news the gospel brings. Lo mejor son las buenas nuevas que el Evangelio nos trae. It calls us to fly and it gives us wings. Porque nos hace volar y nos da alas. This is wings. Y esto son alas. So see this as God's good and loving intent for us. Así que vean esto como la intención buena y amorosa de Dios para nosotros, Designed by God to help us flourish and grow. diseñada por Dios mismo para ayudarnos a florecer y a crecer. And yes, we have a responsibility, Y claro, sí, tenemos nosotros una responsabilidad, but over all of this stands a good and loving God pero sobre todo esto está un Dios bueno y amoroso who is for you que está a tu favor and who is eager to bless. y que está ansioso de bendecirte. So, brothers and sisters, we have been called to godliness. Así que hermanos y hermanas, hemos sido llamados a la piedad.
to pursue godliness with all of our hearts, a buscar la piedad con todo nuestro corazón to train ourselves for godliness. y a disciplinarnos para la piedad. And that pursuit requires discipline. Y esa búsqueda requiere disciplina, Nobody drifts into godliness. porque nadie llega a la piedad a la deriva. We must engage ourselves. Tenemos que ser intencionales. We must make effort. Tenemos que hacer un esfuerzo. And the most important discipline is to place ourselves Y la disciplina más importante es colocarnos intentionally, intencionalmente, regularly, regularmente, faithfully fielmente before God's Word. ante la palabra de Dios. These regular rhythms of allowing God's Word to exercise its effect. Tener estos ritmos regulares de permitir que la palabra de Dios tenga su efecto en nosotros, What God Himself intends it to do, que haga lo que Él quiere hacer, and that is to nourish our growth in godliness. y es producir y nutrir nuestro crecimiento en piedad. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, here is wisdom. aquí está la sabiduría, But even more, pero aún más, here's life. aquí está la vida. One of my favorite moments in all of the Gospels, Uno de mis momentos favoritos en todos los evangelios, John chapter 6. Juan capítulo 6. Jesus is giving this very hard teaching about Him being the bread of life. Ahí Cristo está dando una enseñanza muy difícil en cuanto a que Él es el pan de vida. And He starts saying things like, "You must eat my flesh." Y dice cosas como tienen que comer mi carne. This is one of those moments I wish we had video. Y ese es uno de los momentos que yo quisiera que lo pudiéramos ver en video. I would love to see the expression on Jesus' face. Me encantaría ver la expresión en el rostro de Cristo As He sees people leaving, cuando ve que la gente se empieza a ir and He turns to His disciples and He says, y Él se voltea a sus discípulos y les dice, "Are you going to leave too?" ¿ustedes también se van a ir? And Peter, in this moment of Spirit-inspired brilliance, Y Pedro, en este momento en el que es inspirado por Dios, says to Jesus, "Where else are we going to go? le dice, ¿a dónde iríamos, Señor? You have the words of life." Tú tienes palabras de vida. By which He did not mean your words are about life. Y no quería decir tus palabras se tratan de la vida, No, Peter is saying, "Jesus, we've been with you long enough to know your words are life to us." sino que le decía, Señor, nosotros hemos estado contigo el suficiente tiempo para saber que tus palabras nos dan vida, Man does not live by bread alone. porque no solo de pan vivirá el hombre. Man lives, you live, your people live by every word that comes out of the mouth of God. Porque tú vives, tu gente vive por cada palabra que viene de la boca de To His Dios, glory. para su gloria. Amen. Amen. Let's pray. Vamos a orar.